Jesús, te damos gracias por esta hermosa mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre que tú derramaste, Señor. Aplicamos ese poder de la sangre de Cristo Jesús sobre nuestras vidas, porque sabemos que hay sanidad, restauración, Señor. Tu palabra dice que por tu cuerpo llagado nosotros somos curados. Y hoy declaramos que somos fructíferos, Señor, en sanidad, Señor. Que somos fructíferos, Señor, en nuestra manera de pensar. Que somos fructíferos, Señor, buscándote a ti, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú obrando, Señor, a través de tu palabra. Que seas tú dándome gracia. Capacítame, Señor, porque solamente tú eres el único que me puedes dirigir, Señor, para edificar mi vida a través de la palabra tuya, Señor, pero también a mis hermanos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por este glorioso servicio en esta mañana. Bendice a cada uno de nuestros invitados, Señor. Sé tu Espíritu Santo desde ahora obrando en sus corazones, Señor, sabiendo que el que los trajiste fuiste tú, Señor, porque tú los amas, porque tú quieres para ellos una vida fructífera en el año 2023, Señor. Que ellos puedan este año ver y quedar tan sorprendidos, Señor, de lo que tú harás en sus vidas, porque han tomado una decisión, declarar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, Padre. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Hermanos, una vida fructífera. Usted sabe que nuestro Padre quiere darnos mucho fruto. Nuestro Padre que está en el cielo quiere que nosotros demos mucho fruto. Pero para eso el Señor muchas veces necesita limpiarnos. El Señor necesita podarnos. Por eso usted va a ver ahí esos campos, porque los campos en determinado momento necesitan una limpieza y podarlos, ¿cierto? ¿A usted le gusta ir al dentista? No mucho, ¿cierto? Cuando uno se sienta en esa silla, uno sabe que lo van a limpiar. De hecho, los odontólogos recomiendan que cada 3 meses le hagan una limpieza, ¿cierto? Pero ahí es fuerte. Yo tuve hace como 2-3 semanas que sentarme en esa silla porque me hicieron un tratamiento. ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso! Pero sabe que usaron agujas, anestesia, bien fuerte. ¡Qué difícil! Pero ¿sabe qué? Ya después que pasó el dolor, después de que pasó todo, dije que bueno, porque ahora voy a empezar a tener una sonrisa fructífera. Voy a perder una buena sonrisa y voy a estar bien. Y así muchas veces es las situaciones en la vida. Pero quisiera compartirles algo que ha estado sucediendo con los servidores en nuestra iglesia. Quisiera compartírselos a la iglesia. De hecho, te invitamos a servir aquí en la casa del Señor. El pasado miércoles nos reunimos con los líderes de santuario. ¿Quiénes son los líderes de santuario? Aquellos que tienen servidores a cargo. Porque quería hacerles una petición. Nos reunimos aquí para hablar al respecto. Y entonces, líderes de santuario son líderes que tienen a cargo servidores, muy importante, mucha responsabilidad con servidores. Cada uno de ellos tiene al menos 5 servidores a cargo. Responsabilidad y compromiso, porque quería hacerles una petición. Y la petición es de hablar con nuestros servidores sobre algo que les voy a compartir ahora. Pero básicamente estos líderes en santuario tienen algunas características, algún llamado, algún compromiso mayor en la iglesia. Por decir algo, todos los domingos a las 8 de la mañana estamos llegando aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos sincronizarnos. ¿Sincronizarnos en qué? En todo lo que vamos a preparar para que ustedes puedan llegar hoy aquí. Que haya una buena alabanza, que haya un buen ambiente. Por eso oramos, sincronizamos equipos desde las 8 a las 8:45, 8:45 a las 9:15 oramos, intercedemos por ustedes para que haya un buen ambiente y ya todo se empieza a preparar para que a partir de las 9:30 esté la presencia del Señor. Ese es nuestro compromiso aquí todos los domingos. Pero aparte de eso, también los miércoles estamos aquí en una cita con Dios, los viernes estamos apoyando y en general todas las actividades. Es un tremendo compromiso y responsabilidad de los líderes que están aquí en santuario, que yo denomino equipo de santuario. Y entonces les hablaba sobre nuestros servidores. Y nosotros, yo soy un servidor, por eso yo me incluyo en llegar a esas horas, en estar atendiendo las responsabilidades.
porque tengo el privilegio de ser pastor, pero soy un servidor. Todos somos servidores, servimos al Dios vivo. Y entonces, él les hablaba sobre un llamado en especial que les quiero compartir hoy, que son hacer un llamado. Tenemos requisitos para los servidores en la iglesia, para que tengan el privilegio, porque es un privilegio servir en la casa del Señor. Entonces tenemos requisitos. Uno de los requisitos importantes es que tomen los discipulados. Tenemos discipulados, tenemos un discipulado de sanidad interior muy importante, al cual cada persona que llega la invitamos. Ahorita que estamos en Universidad de la Vida, es el que estamos llevando para el grupo de personas que se están añadiendo a la iglesia. Entonces toman todos los discipulados y ahí sí, entonces los invitamos a servir. ¿Por qué? Porque vemos el compromiso, la pasión, el amor por el Señor y por su obra, ¿cierto? Porque antes nos sucedía que no lo hacíamos, entonces teníamos complicaciones. Pero lo segundo es que les pedimos que tengan un buen comportamiento en su vida, obviamente interna como externa, que tengan un buen orden en su parte moral, que sean de testimonio, que tengan un estilo de vida que los demás puedan decir, wow, ¿cómo es ese estilo de vida tuya? Y puedas decir, sí, es que yo le sirvo al Señor, le sirvo a su obra y por tanto yo tengo estándares más altos que los que tiene alguna otra persona. Amén. ¿Les parece que esos sean buenos? Me parece que son excelentes porque estamos sirviéndole al Señor y hay que servirle con excelencia. Entonces siempre les pedimos que tengan ese nivel. Entonces tenemos esos dos requisitos, pero la petición es que le hagamos un llamado a todos los servidores de ministerios, absolutamente todos, asistir los últimos viernes de cada mes a las vigilias que tenemos. Nuestras vigilias saben que son de 8 de la noche a 12 de la noche, son solamente 4 horas. Usualmente las vigilias se hacen de 12 horas, 24 horas, pero nosotros solamente tenemos 4 horas una vez al mes los viernes. Y a la final 4 horas, ¿sabe qué? Es un servicio de adoración. Se va, pero rápido, rapidísimo. Entonces mi petición fue hacerles un llamado a los servidores. ¿Por qué? Porque en la última vigilia algo empecé yo a ver. Por ejemplo, vi servidores con estilos de vida. 4 hermanas que estaban sirviendo, ¿cierto? Y estas 4 hermanas tienen unas características de ellas bien interesantes que las apunté. De los servidores que estaban aquí, ¿cierto? Y coloqué aquí algo, permanecieron, ¿cierto? En la vigilia, desde las 8 hasta las 12:30 se fueron ellas a esa hora, pero 2 de ellas son madres solteras y 3 de ellas, ¿sabe qué? Viven a 1 hora de aquí, impresionante, a 1 hora de aquí, o sea, salieron a las 12:30, ¿a qué horas creen ustedes que llegaron a su casa? A la 1:30, nosotros llegamos casi a las 2 de la mañana. Porque somos los últimos que salimos de aquí, pero hey, son madres solteras, viven a 1 hora de aquí y estaban sirviendo con gozo y con alegría, y yo me daba cuenta de eso y dije, wow, qué tremendo. Pero también otra servidora, otra hermana, terminamos como a las 12:30 ya, y entonces ella dijo, bueno, apurémonos porque mañana tengo que entrar a trabajar. Y yo le pregunto, ¿y a qué horas entras a trabajar? Y me dijo, a las 5:30 de la mañana. Pero estaba bien, sin ninguna carga. ¿Sabe? Cuando yo escuché eso, el sábado yo me levanté a las 5:30 de la mañana, porque yo dije, yo voy a honrar el esfuerzo que hacen estos servidores, porque me hubiese podido quedar en la cama más tiempo, ¿cierto? Pero yo dije, no, yo voy a honrarlos, porque si ella se va a ir con 4 horas de sueño a su trabajo, ¿por qué yo no lo puedo hacer, cierto? Y empecé a trabajar. De hecho, le mandé textos a algunos hermanos muy temprano, porque empecé a trabajar tan temprano que a las 8:30 yo mandando algunos textos y qué pena porque es sábado, ¿cierto? Pero es ese principio realmente de un estilo de vida, de servir con excelencia al Señor. Y eso fue lo que yo empecé a ver este viernes. Pero otro estilo que yo veía, familias con niños pequeños, madres solteras con niños pequeños aquí y servidores, ¿cierto? Y sabe que pasó algo extraordinario, un grupito de niños de 5 años ahí orando los unos por los otros. Eso fue hermoso, porque estaba ese grupito ahí. Yo dije, no alcancé a tomar una fotografía porque yo, qué lindo, porque ese es el propósito, que vengamos en ese tiempo a ¿qué? A tener un encuentro con Cristo Jesús.
esas actividades una vez al mes es: yo me quiero encontrar con Cristo Jesús. Yo quiero apartar ese tiempo para tener comunión con mis hermanos. Yo quiero apartar ese tiempo para ir y servir, para gozarme en el Señor. Esos momentos son extraordinarios. Orar los unos por los otros. Acercarme tal vez a un hermano que no conozco, o a una persona y decirle: ¿puedo orar por ti? O tú puedes orar por mí. Eso es grandioso, porque ahí es donde el Señor se empieza a mover con todo su favor, con toda su bondad. Amén. Entonces yo veía eso, y entonces por eso algo que vino en mi corazón es: ¿y dónde están todos los demás servidores? Porque aquí debemos de estar todos los servidores, pero no los veo. ¿Dónde están? Y eso fue lo que empezó a cargar mi corazón. Y entonces cuando nos reunimos este miércoles con los líderes de santuario, les dije: ¿qué será lo que está pasando? ¿Será que con estas temperaturas tan frías se está enfriando el corazón de los servidores? ¿Será que eso puede estar pasando con este invierno? Entonces les hice la petición: necesitamos hacer un llamado. ¿Por qué? Porque cuando el frío empieza a entrar en los corazones, se empiezan como a adormecer y el corazón se vuelve insensible. Ese es el problema. El corazón se vuelve insensible. Yo me vuelvo insensible a las necesidades de los demás, me vuelvo insensible realmente a estar constantemente buscando del Señor, y me vengo a convertir en una persona religiosa que solamente atiendo cuando puedo y si estoy bien. Pero no, yo dije: no puede ser. No puede ser, porque eso es un peligro, tener un corazón así que se vuelve insensible. Necesitamos, al contrario, aún más, si estamos hablando de crecimiento espiritual, madurez espiritual, yo tengo que más meterme con el Señor. Amén. Tengo que tener un encuentro con el Señor, tengo que habitar con Él, tengo que buscar en Él esos momentos. Porque cuando yo tengo esa pasión por Cristo Jesús, es un reflejo de lo que yo estoy viviendo durante la semana, hermanos. Amén. Si yo durante la semana en mi casa estoy sacando el tiempo para orar con mis hijos, si estoy sacando el tiempo para buscar del Señor, eso se va a ver reflejado cuando yo vengo aquí a la iglesia. Porque llego con gozo, vengo con ese deseo de buscar del Señor, porque durante la semana hay algo que me está calentando. Amén. Hay algo que está sucediendo. Entonces eso se va a reflejar, ese estilo de vida. Entonces el llamado es, mis amados hermanos, a todos aquellos que servimos en liderazgo, que asistamos a las vigilias. Número 1, viene la vigilia el 24 de febrero, de 8 de la noche a 12 de la noche. Venga, tómese una sopita que preparamos de gallina. Si usted tiene que irse, llévese la sopita en una tacita, porque se la damos. Pues lo importante es que vengamos a tener ese tiempo con el Señor, a sacar ese tiempo como familias de estar. Ese es un llamado para los servidores para este 24. Para marzo, hermanos, ya es un llamado que es con compromiso. Para marzo, para todos los que somos líderes, colíderes o servidores, el llamado es asistir a todas las vigilias del año. A todas las vigilias del año. ¿Por qué? Porque los servidores necesitamos reflejar ese estilo de vida. Amén. Que nosotros podamos tener esa pasión por el Señor y estar aquí 4 horas, una vez al mes, hermanos. ¿Será mucho 4 horas al mes? Yo creo que no, hermanos, yo creo que no, porque de esa manera el corazón se mantiene encendido, apasionado. Entonces es muy importante que nosotros pensemos en esta, y ese es el llamado entonces que hoy oficialmente le hago a cada líder, colíder y cada servidor de esta iglesia. Amén. Para que nosotros reflexionemos, meditemos realmente sobre cómo está nuestro corazón en este tiempo, porque estamos ministrando crecimiento espiritual, prosperidad espiritual, y que nosotros podamos decir: bueno, ¿cómo está mi tiempo con el Señor? ¿Cómo está mi tiempo, mi pasión para la obra del Señor? Que nosotros podamos entrar en ese meditar a ver qué es lo que está sucediendo. Mire lo que dice la palabra, 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Pero qué extraordinario, porque dice allí: abundando siempre en la obra del Señor. Es abundando aquí en su casa, es abundando buscando del Señor constantemente, abundando, siendo constantes. Eso me llama a mí que es una persona perseverante. Es una persona que nunca desmaya, continúa firme en la fe,
firme en la fe. Mi hermana Leticia estuvo en la vigilia y ella es tremenda, ya una mujer con nietos, bisnietos que está allí y ella siempre está allí. Yo digo, wow, qué hermoso tener esa vitalidad para buscar siempre del Señor. Es un ejemplo para mí de ver, así tengo que ser yo, apasionado por el Señor, y máximo que nosotros modelamos a la próxima generación, ¿cierto? Que son nuestros jóvenes, nuestros niños, necesitamos modelarles esa pasión, pero desde nuestra casa. Ahora, aquí en la iglesia venimos a mostrar lo que nosotros hacemos durante la semana, amén. Eso es supremamente importante. Entonces no debemos desmayar, sino al contrario, abundar en el servicio a Dios, porque ¿sabe qué? Nada de lo que se hace para el Señor es en vano. El Señor recompensa de una manera extraordinaria. Nada es en vano. Hermanos, ahora, ¿qué pasa si hay tormentas de nieve, temperaturas gélidas? Pues hermanos, nosotros somos más que conscientes, ¿no? Si hay algo así, pues no vamos a tener servicio, porque hay que proteger su vida, hay que proteger la vida de nuestros niños, no se nos vayan a enfermar. Pues inmediatamente lo hacemos. Si hay enfermedad o situaciones de fuerza mayor, lo único que le pedimos, déjele saber a su líder, déjeme saber a mí, a mi esposa. Mire, me enfermé, estoy con una gripa terrible, me pasó esto, tengo una situación fuerte. Entonces ven y oramos por esa situación fuerte, ¿cierto? Ahora la pregunta, si se te partió una uñita, te dolió el dedito, la cintura, ¿será eso una causal de fuerza mayor? Porque así vamos a trabajar, ¿sí o no? Con temperaturas bajo cero hay que ir a trabajar con el dolor de cintura, el dedito malo y la uñita partida. Pero son cosas, ¿verdad? Que diga, wow, no puedo asistir a la vigilia realmente a compartir con mis hermanos. Hermanos, ¿por qué es tan importante el llamado a estar en estos tiempos que sacamos de oración? Porque yo ahí me encuentro con Cristo, yo habito con Cristo. Ahí tomamos ese tiempo tan especial, hermanos. No nos quedemos solamente con los domingos, porque sabe que se vuelve una vida religiosa, hermanos, religiosa. Y es una vida que va de acuerdo a las circunstancias. Pero cuando nosotros buscamos realmente que yo necesito quebrar eso, ¿por qué? Porque amo al Señor, y más como servidores que tenemos el privilegio de servir al Señor. Yo tengo un gran privilegio de servir al Señor y por eso me he apasionado con el Señor. Cuando uno sirve al Señor, uno se apasiona más. Por eso a toda la iglesia le llamamos que sirvan, que se añadan a un ministerio, que nos acompañen, porque uno se apasiona más por el Señor. Uno busca más del Señor y entonces el Señor lo recompensa a uno. ¿Qué pasa? No, yo no puedo porque ¿qué hay de mi trabajo? ¿Qué hay de mi trabajo? Si yo trabajo y mi trabajo no lo puedo dejar. Hermanos, es un solo viernes al mes. Oremos al Señor. Yo lo practiqué en mi vida. Yo siempre hablaba con mis jefes, oraba por ellos, bendecía a sus familias, bendecía el trabajo y después les iba y les decía, mira, tengo este compromiso en la iglesia, me da el permiso. Y el 99.9% está bien. ¿Por qué me daban el permiso? Porque por la gracia del Señor yo era diligente en mi trabajo, hacía un muy buen trabajo. Entonces decían, está bien, como tú haces un buen trabajo, te vamos a dar el permiso. Y siempre, en todos los trabajos, ganando un buen salario, ahí siempre primeramente la obra del Señor, la búsqueda del Señor. Por eso a mí se me grabó tanto Mateo 6:33. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Yo lo hice una palabra rema para mi vida, hermanos. La hice para mi vida, hermanos, practicándola, porque la palabra de Dios hay que practicarla. ¿Y sabe qué? El Señor empezó a prosperar nuestra vida, hermano. Documentos, nos quedamos asombrados de ver tan rápido que nos llegaron nuestro permiso de trabajo. Eso fue, ¿qué es esto? Nos proveyó de los recursos. No teníamos para pagar el abogado y fueron todos milagros y milagros, porque el Señor recompensa, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Dios recompensa. Y entonces, ¿qué va a ser más recompensa, el trabajo o el Señor? El Señor. Ahora no estoy diciendo que como servidores tengamos que dejar el trabajo, ¿no? Simplemente considera hablar con tu jefe, ora por él para que podamos estar aquí, tener un encuentro con el Señor, habitar con el Señor. Amén. Entonces miren esto, en el Evangelio de Juan capítulo 15,
Jesús, quien está sentado a la diestra, nos llama a permanecer. Permanecer. Jesús nos llama a permanecer, a habitar en Él. Ese habitar en Él, cuando nosotros tenemos ese principio de que queremos habitar con Él, que queremos tener un encuentro con Él, entonces nos quita a nosotros aquello de que nos podemos rendir, nos podemos ausentar, porque muchas veces nos rendimos o nos ausentamos porque las expectativas no se están dando de acuerdo a lo que yo quiero. Y eso hace que nuestro corazón se vaya enfriando, y eso hace que nos ausentemos, y eso hace que vengan las situaciones a nuestra vida, ¿cierto? Les quiero compartir un par de testimonios de cuando estaba escribiendo sobre Juan 15 y sobre cómo es de importante permanecer. Miren, el año 2003, después del ataque a las Torres Gemelas, el ataque fue en el 2001, ¿cierto? Y en el 2003, entonces en ese lapso de tiempo hubo mucho temor de la población inmigrante. Nosotros estábamos sin documentos aquí en Boston. Y entonces, ¿qué sucedió? Se abrieron las puertas en Canadá. Y en Canadá dijeron, no, vengan los que están en Estados Unidos, porque aquí les damos buenos beneficios. Y les damos seguro médico, les damos sus documentos. Entonces, qué atractivo eso, porque muy buenos esos beneficios. Y realmente una o dos familias que estaban aquí en la iglesia tomaron la decisión de irse para Canadá, ¿cierto? Aún familia mía cercana tomó esa decisión. Pero por la gracia del Señor, por querer habitar en Él, hermanos, porque cuando nos plantamos en un lugar es importante plantarnos y tener esa pasión de servir y buscar al Señor. Y en ese momento fuimos con mi esposa y le hablamos al pastor y le decimos, ¿sabe qué? Se abrió esta gran oportunidad y se puso esto terrible a nivel de inmigración. No vemos salida, y mire Canadá todo lo que ofrecen, pero queremos hablar contigo para que nos ayudes a orar, para ver qué dice el Señor, cómo podemos hacer. Eso es habitar en el Señor. Eso es ir primeramente a buscar con Él, o sea, buscar el orden correcto de las cosas. ¿Y sabe qué sucedió? Empezamos a orar y el Señor empezó a tocar tanto mi corazón que me llevó a que yo investigara primero que todo, si todo lo que decían era así como era. Y entonces yo dije, ok, me voy a tomar el tiempo, y mientras que muchos estaban yendo para Canadá, nosotros dijimos, no nos vamos. ¿Por qué? Porque descubrí que habían cosas, sí, habían muchos beneficios, pero habían otras cantidades de cosas que nadie me había dicho. Entonces tomamos la buena decisión y no nos fuimos para allá. Con aquellas familias, no sé cómo fue su proceso, la verdad, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no fue la decisión mejor. Tuvieron que regresar, muchos problemas, inconvenientes, familia mía, que les aconsejé que no se fueran en ese momento por mi experiencia. Entonces tomaron la decisión, pero también algunos han tenido que regresar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un encuentro con Jesús antes de tomar decisiones. Habitar con Jesús antes de tomar alguna decisión. Y tener el orden de hacer las cosas como para el Señor. ¿Qué tal si yo en ese momento, llevado por los beneficios, yo digo, no, pues a la final allá hay más iglesias y yo miro a ver qué hago, pero primero mis papeles y mi seguridad y lo demás que se quede atrás? Pero ¿cómo? Aquí yo estoy sirviendo, estaba sirviendo en hospitalidad, mi esposa servía en la tesorería, pero ¿cómo vamos a dejar todo así simplemente porque nos ofrecen un beneficio económico en otro lugar? ¿Cierto que eso no es correcto? Pero muchas veces por ver el beneficio material, a veces nos movemos para otro estado, nos vamos para otro lugar, pero no pensamos en que el Señor nos ha traído a un lugar para que nosotros permanezcamos, permanecer. Porque si permanecemos con el tiempo, el nombre del Señor va a ser glorificado. Amén. Pero si no permanecemos, las cosas se pueden descompensar en el camino. Entonces, es que hay que habitar en el Señor. El segundo caso, porque aquí es unas que no salen, pero otras que sí salen, pero haciéndolo de la manera correcta. Habitando con el Señor, buscando un encuentro con el Señor. Por eso es importante aprovechar estos tiempos de vigilia, para entrar en esa comunión, para que podamos como hermanos orar. Aquí, ese día, aquí, oración del uno por el otro. ¿Cuál es tu necesidad? Vamos a orar. No, que mi petición es privada. Perfecto, vamos a orar por tu petición privada. Dios la conoce.
pero Dios está viendo, el Señor está viendo que quieres permanecer en su orden correcto. En el 2006, una pareja de líderes de la iglesia tuvieron ese anhelo, se les abrió una puerta en otro estado. Y de nuevo, ellos vinieron y presentaron, dijeron, tenemos esta situación. Apenas nos acaban de decir, se ve muy bueno esto, tenían sus niños y dijeron, hay esta opción, solamente apareció. Podemos orar a ver el Señor qué dice. Ve, de nuevo, habitar en el Señor. Primero, permanecer. ¿Por qué? Porque ellos estaban ya en servicio de liderazgo. Entonces, ¿qué dicen, pastores? Oramos y oramos. Y entonces, ¿sabe qué sucedió? Como el Señor ve que quisieron habitar en Él y seguir el orden, o sea, contar con sus autoridades espirituales, ¿sabe qué? Se abrieron todas las puertas y se fueron para el otro estado. En ese tiempo yo les había ayudado a ellos a comprar una casa en Lynn, muy buena por cierto, años atrás. En ese momento ellos me dijeron, cuando ya tomamos la decisión, porque oramos y sentimos de parte del Señor que era de bendición, oramos y ¡pum! Vendieron la casa. Yo se las ayudé a vender. ¿Sabe que la vendieron súper buenísimo? Y con esa venta, allá en el otro estado compraron una hermosura de casa, les quedó dinero y las puertas les fueron abiertas. Hoy en día están allá, les ha ido muy bien. Fue muy diferente a la experiencia de estas otras familias de Canadá. ¿Cuál fue la diferencia? Habitar en Jesús, seguir el orden, reunirse con sus autoridades y decir, vamos a orar. Porque Dios abre puertas, hermanos, ¿ve? Dios abre puertas porque es el reino de Él. Y les abrió una puerta y ellos están sirviendo y están creciendo allá. Lo mismo para ti, hermanos, para cada uno de nosotros. Si es la voluntad del Señor, que es buena y agradable y perfecta, Él puede abrir las puertas, pero primero hay que habitar con Él. Primero hay que permanecer en Él. De esa manera el Señor abre las puertas para Japón, Australia, para donde quedamos, amén. Pues tenemos que ir de esa manera. Entonces, esos dos ejemplos se los comparto porque es muy importante, porque debemos pensar primero en permanecer antes de tomar decisiones de trabajo. No que mi jefe quiere que trabaje todos los domingos. Espérate un momento, yo debo de permanecer en la iglesia. Yo debo de servir primeramente al Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Que me requieren para que estemos en las vigilias. También voy a buscar en el Señor que Él me dé gracia y favor para apoyar los servicios en la iglesia. Amén. Wow, cuando tenemos nosotros esa permanencia, hermanos, el Señor empieza a obrar. Y les digo a mis hermanos que están llegando recién a la iglesia, que tienen 6 meses, 1 año, yo también pasé por esas situaciones. Y algo que yo hice, lo que les acabo de compartir, orar, bendecir a los jefes, hacer un buen trabajo, nunca con queja en el trabajo, porque muchas veces escuchaba a otros trabajadores que decían, ay, estos gringos, uno es esclavo aquí, mire que esto es una jaula de oro. Y yo decía, wow, qué contaminación esta, ¿qué es lo que pasa? Yo decía, no hablen así, bendigamos más bien al supervisor y más bien vamos a hacer el trabajo que otros no quieren hacer. Entonces ellos me decían, ay, pero usted sí es como metido, ¿no? Ustedes sí, lambón, me decían. Y yo decía, bueno, allá ellos, pero el día de la poda, el día de la poda, ¿a quién le dieron privilegios y le subieron el salario? Al lambón. Y aquellos se quedaron ahí. Pero es el principio, ¿por qué? Porque yo aprendí a través de la palabra que donde yo quiera que yo vaya, yo trabajo como para el Señor. Como para el Señor. Porque me decían a mí, Jaime, ¿quiere hacer esto? Sí, yo voy y le ayudo. Sí, déjeme terminar aquí mi trabajo. ¿Puede hacer esto? Sí, Señor, yo lo hago. Y decían, wow, qué persona esta. ¿Cómo no me iban a dar los permisos, hermanos? Cuando estaba trabajando en real estate, también negocios iban y venían. Y los open house que se hacían el domingo, mi jefe se enojaba, porque él es ateo, él no cree en el Señor. Pero no, que tiene que hacer los open house a las 11 de la mañana los domingos. Y decía, no, lo siento. Pero ¿cómo que no? Le dije, no, yo tengo que estar en el servicio, en la iglesia. Y ese hombre se ponía, pero le decía, hagamos una prueba. Yo lo voy a hacer en este horario otro día y usted va a ver el respaldo del Señor. Y el hombre, hermanos, yo hacía unos open houses, hermanos, un sábado por la mañana o entre semana, pero yo primero miraba mi agenda y ¿sabe qué? El Señor siempre mandaba personas, una oferta, y por eso me gané 2, 3 premios seguidos, hermanos, en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor honra a los que le honran.
Entonces por eso es un llamado, hermanos. Pero ¿sabe por qué lo hago yo? Más por preocupación por tu vida espiritual. Más por preocupación. Porque si no el corazón se vuelve indiferente y necesitamos que tengamos un corazón apasionado por el Señor. Si no, la indiferencia empieza a crecer en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, por nuestros hermanos en Cristo. Yo veía a estas hermanas que estaban sirviendo y yo las veía contentas y se fueron a las 12:30 y yo decía, wow, qué tremendo, porque viven a 1 hora de aquí y van con gozo y alegría, las mamás con niños bien abrigaditos. Yo decía, wow, pero me dolió el corazón. Dije, ¿y dónde están todos los demás servidores? ¿Dónde están todos? Entonces, ¿por qué? Porque debemos reflejar nosotros un estilo de vida, hermanos, a los demás. Amén. Y es solamente 4 horas un viernes en el mes. Mire lo que nos dice el Señor para tener una vida fructífera. Juan capítulo 15 versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está Jesús hablando aquí, porque Jesús nos llama aquí a permanecer, hermanos. Yo soy la vid verdadera. La vid es la figura de Jesús y mi Padre es el labrador. Imagínense ustedes, amados hermanos, que Jesús en ese momento está hablando en medio de Israel a toda la población judía y Él está diciendo, yo soy la vid verdadera. Cuando los judíos y los israelitas, para ellos la vid verdadera era Israel o Moisés. Ellos tenían más en alto la ley. Y que Jesús diga, yo soy la vid verdadera, eso a ellos decían, pero ¿cómo? ¿De dónde va a venir? Pero era que Jesús tenía que confrontar la verdad y decir quién era Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, la vid verdadera, porque Jesús fue enviado a las ovejas de Israel primeramente y después a los gentiles. Y entonces Jesús, cuando decía eso allí, ellos no les gustaba, pero había que exponer la verdad. Pero aquí es donde Juan 15, que es un extraordinario capítulo para que nosotros lo leamos, que nos habla de permanecer, versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Más fruto. Mi Padre, que es el labrador, que es un agricultor, Él sabe cómo trabajar la viña. La viña, nosotros somos una viña del Señor. Y entonces el Señor mira cómo trabajar con todas las ramas que somos nosotros, porque el pámpano es la rama que está pegada al árbol, ¿cierto? Está pegado a la vid. Jesús es la vid verdadera y los pámpanos somos nosotros, las personas. Somos las ramas que debemos estar pegadas allí. Pero está diciendo que toda rama que en mí, en Jesús, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Porque cuando nosotros, el Señor nos limpia, vamos a llevar más fruto. Entonces el pámpano es la figura del creyente fructífero. Amén. Mira a la persona que está al lado y dile, tú eres un pámpano muy fructífero o una pámpana muy fructífera. Lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque año 2023 es vida fructífera. Vida fructífera, vida fructífera. Entonces, para que una rama sea productiva, tiene que ser podada y limpiada. ¿Qué es ser podada y limpiada? Que se someta a la beneficiosa disciplina del Señor. Ojo con esto, beneficiosa disciplina. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, ¿es beneficio para ellos? Por supuesto. Cuando yo me someto a la disciplina del odontólogo, ¿es beneficiosa para mí? Claro, se me quita el mal aliento porque me arreglan las caries. Ya le hablo a las personas y ya tiene que... ¿Cierto? Alguna limpieza constante. Es beneficioso, aunque ir a donde el odontólogo es terrible. Pues mi Padre, que es el labrador, también Él lo hace. Nuestro Padre es el dueño de la viña. Él es el agricultor y Él sabe, porque Él es muy sabio, cuál es el tiempo que necesita podarlas y limpiarlas. Él sabe el momento en la viña cuando podar cada rama, cada pámpano que está aquí. El Padre lo que hace es examina y va eliminando las ramas que son improductivas. Él empieza a chequear allí. ¿Por qué Él hace esto?
para que estas ramas no consuman demasiada energía a la planta, porque si no producen, entonces le están quitando energía a la planta. Y entonces es mejor quitarlas. ¿Para qué? Para que aquellas que sí pueden producir tengan el potencial de crecer. Amén. Para que tengan el potencial. Y es sentido común. Por eso Jesús hablaba a ese nivel. Porque las que limpian las maticas saben eso. Le empiezan a quitar aquellas que están ya malitas. ¿Para qué? Para que se ponga bonita. Ahora en la primavera se va a ver eso, ¿cierto? Ustedes las mujeres saben eso. Yo me imagino que algunos hermanos también. Entonces el Padre es un lavador muy sabio y estratégico. Sabe muy bien que las ramas que no están produciendo las va a cortar. Y las que dan fruto, las poda, las limpia. ¿Para qué? Para que den más fruto. Hermoso, ¿cierto? ¿Para qué? Para que den mucho más. Porque esa sí está queriendo producir. Entonces hay que limpiarla, hay que podarla. Ahora la pregunta es: ¿cuánto puede ser útil una persona dentro del reino de Dios? ¿Cuánto? Depende, como dijo nuestra hermana Kimber en la predicación del miércoles, depende de cuánto la persona quiera permanecer, crecer en el Señor o rendirse. De cuánto quiera perder de su vida por el reino del Señor. Eso va a depender de cada persona, porque nuestro Padre, que es ese labrador, ese agricultor, no obliga, nos da libre albedrío. Eso es lo hermoso, nos ama, pero Él quiere que demos fruto. Y por eso Él a los que están dando fruto, a los pámpanos que están dando fruto, los va a limpiar para que den más fruto y lleven más fruto. Ese es nuestro Padre amoroso. Entonces, muchas veces puede venir una situación, pero no, una rama puede decir: pero es que me demandan mucho, mejor me busco un lugar más tranquilo donde no demanden tanto, porque esa limpieza y esa poda no me gusta. Más bien me voy a un lugar donde me den lo que quiero sin esforzarme mucho. Una ramita dice: más bien me voy por otro ladito, que no me estés molestando tanto la vida, ¿cierto? Y miren que durante la pandemia eso sucedió. Qué poda tan grande la que hubo en la pandemia, y fue en la iglesia de Jesucristo. Muchas ramas se quedaron durante la pandemia y no regresaron. Se quedaron allá. La pandemia fue terrible para toda la iglesia universal de Cristo y fue una gran poda, hermanos. Aquí en la iglesia muchas familias ya no regresaron. Cuando me reúno con los pastores de Copani, también fue en manera general. Hubo una gran poda. ¿Por qué? Porque allí no hubo permanencia. No hubo permanencia, y la permanencia muchas veces se va a probar en los momentos más dificultosos de nuestra vida, en decisiones, en situaciones críticas, en situaciones problemáticas en nuestro hogar, en el matrimonio, problemas que vienen. Ahí es donde vamos, el agricultor, nuestro Padre, va a ver si hay permanencia. Y en aquellos que ve permanencia dice: sí, pero yo tengo que limpiarte un poquito y podarte más para que lleves más fruto, porque el propósito es que llevemos y demos más fruto. Mire lo que dice Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es que debemos permanecer, pero muy interesante que llama a que no dejemos de congregarnos, que permanezcamos, que no tengamos esa costumbre. Y ahí lo está diciendo: exhórtense, y más cuando aquel día se acerca. Estamos en tiempos últimos, hermanos. Estamos viendo, ¿vieron la noticia que teníamos satélites chinos sobre Montana y en Latinoamérica? Ahorita la tensión está fuerte entre este país y China. No digamos de Rusia con Ucrania. No miremos la violencia alrededor del mundo. No miremos todo eso, ¿cierto? Por eso nosotros necesitamos permanecer, hermanos. Que se complicó la situación aquí en los Estados Unidos. Nos vamos para Colombia. ¿Será? Nos vamos para El Salvador, que el presidente Bukele allá está, pero mire, olvídese, hermanos. Ahora, si es la voluntad del Señor, si está todo alineado, pero si es por capricho de las personas, eso es un problema. Yo a veces le he pedido cosas al Señor y por la gracia del Señor que no me las ha concedido, porque he dicho después: Señor, gracias, porque muchas veces es por puro capricho de uno querer hacer las cosas, y cuando es por capricho las cosas se derrumban, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor no hemos habitado en Él. Amén.
Por eso es tan importante que no sea por capricho, sino que sea, Señor, yo estoy aquí, voy a permanecer, guíame, voy a orar, voy a estar allí, voy a hablar con mi autoridad espiritual, voy a hablar con mi pastor, voy a buscar, Señor, pero yo quiero permanecer para que el Señor, y si es tu voluntad, abre las puertas, que se den los negocios, que se dé lo que haya que hacer, porque yo primeramente quiero permanecer en ti, que se dé la universidad, la carrera. No, es que yo quiero, mi papá quiere que estudie esa carrera, esa es la que tiene que estudiar usted. Pero si al muchacho no le gusta esa carrera, pues él debe de que lo que a él le guste, pero también que sea la voluntad del Señor. Amén. No, que esa es la muchacha que a mí me gusta, yo cuando lo veo eso se me revuelve todo. ¿Será que ella es para tu vida? Permanece en el Señor porque no se sabe. ¿O será un capricho? ¿Te encaprichaste por qué? Porque te hablaba lindo, porque se peinaba diferente. Pero Dios, que conoce más que el peinado y el caminado, Él conoce el corazón. El corazón. Entonces, que no sea por capricho, que sea por permanecer. Que vamos a hacer una inversión de real estate, que vamos a hacer una inversión en un carro, mire lo que sea, habita primero en el Señor, habita primero en el Señor, permanece en el Señor antes de, porque ahí el Señor empieza a hablarnos y el Señor nos empieza a dirigir. Por cuanto quisiste permanecer, entonces el Señor te va a guiar. ¿Por qué? Porque Él quiere que demos fruto, seamos fructíferos, una vida fructífera. Y por eso tenemos que estar apartados de todo ese tipo de cosas. Entonces aquí el autor de Hebreos está exhortando, porque si no se enfrían esos corazones y la gente tiene por costumbre no congregarse. Y eso fue lo que sucedió durante la pandemia. Ahora mire el versículo 3 de Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué extraordinario, el Señor le está hablando a los discípulos. Le dice, ustedes ya están limpios. Pero qué extraordinario, ¿qué es lo que limpia? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia. De nuevo, aquí encontramos en Juan 15:3 la insistencia de la palabra de Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Guardes y hagas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vida fructífera, hermanos. Amén. Pero cuando permanecemos, cuando permitimos, porque lo que hace la palabra es que nos limpia a nosotros, nos limpia nuestros pensamientos, nos limpia nuestras intenciones, nos limpia de todo, es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Jóvenes, si ustedes quieren tener una vida fructífera del año 2023, es guardando la palabra de Dios. Es la única manera, no hay otra, hermanos, no hay otra. Los jóvenes van a ser súper exitosos cuando guardan la palabra de Dios, pero ellos deben de ver que sus padres la guarden primero, ¿cierto? Porque somos modelo para nuestros hijos. Ahora estamos con el devocional, tu andar diario. Qué extraordinario, empezamos ya el libro 3, Levíticos. Génesis es la creación, ¿cierto? Éxodo es la liberación del pueblo de Israel. Y ahora el tercer libro, Levítico, hermanos, es la consagración. Hoy está hermoso ese libro de Levíticos. Estuvimos hoy que es domingo, creo que fue anoche o el viernes, no me acuerdo esos días, haciendo el devocional, pero cómo nos bendijo, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra nos limpia, hermanos. Nos limpia la palabra de Dios. De hecho, un paréntesis, ya llegaron los otros devocionales, ¿cierto? Puede levantar la mano, hermana Gretel. Acércate a la hermana aquí a la librería, adquiere tu devocional porque está poderoso, hermanos. Ve la misma insistencia del Señor en toda la palabra, de que busquemos la palabra, permanezquemos en él, escudriñemos la escritura constantemente con nuestra familia, hermanos, que lo hagamos. Es ese constante llamado y tenemos que nosotros hacerlo. Los martes a las 7 de la noche nos estamos conectando por Zoom. Este pasado martes se conectó un muy buen grupo. Acérquese a la hermana Greta y le dígale, ahí le doy mi número de teléfono, mi nombre, mándeme en el link para el martes. Amén.
porque la palabra de Dios es la que nos limpia y estamos aprendiendo montones allí. Con este devocional es básicamente un estudio bíblico, hermanos. Entonces, ¿por qué es importante meditar en la palabra? Porque cuando aplicamos nos limpia pensamientos, nos limpia las emociones, nos limpia de la amargura, nos limpia de la tristeza, nos limpia de los problemas de la vida, nos limpia de la inseguridad, del temor. La palabra empieza porque dice la Escritura que la palabra es como una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo del alma, rompe con todo. Es la palabra de Dios y nos limpia, nos da sabiduría, entendimiento. Por eso es importante la palabra de Dios. Y lo más importante, nos purifica nuestros pensamientos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:31. Extraordinario, mira lo que dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¡Wow! ¡Qué extraordinario esta escritura! Porque dice sea quitada. ¿Cómo se quita todo esto? Número uno, con la palabra del Señor, pero cuando permanecemos en Cristo, cuando habitamos en Él. Porque aquí está diciendo, sea quitada de vosotros toda amargura. Cuando venimos a habitar en el Señor, venimos con amargura, porque tal vez situaciones en el hogar, en el trabajo, pero en esa amargura llegamos aquí y tenemos comunión los unos con los otros. Adoramos y alabamos al Señor, entonces se empieza a quitar esa amargura, hermanos. Por eso el llamado, no nos conformemos solo con el domingo, sino que busquemos las ocasiones, en especial los tiempos de vigilia, porque lo estamos separando para el Señor. Es un sacrificio, ¿cierto? Porque hay que sacar el tiempo. Pero en el libro de Levítico estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento sí que hacían sacrificios ellos de una manera extraordinaria, hermanos. Y hay personas que dicen, no, eso fue el tiempo de la ley, eso ya no se aplica porque estamos en la iglesia, en la gracia. Jamás. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es un reflejo del Antiguo Testamento. Todo lo que tú encuentras en el Nuevo Testamento, tú lo debes de aplicar en el Antiguo Testamento, perdón, lo debes de aplicar en el Nuevo Testamento. Amén. Cristo Jesús predicó aquí en la tierra solo del Antiguo Testamento, hermanos. Ni modo, porque no podía predicar todavía el Evangelio de la gracia hasta que Él resucitó. Pero allí podemos ver en Levíticos, hermanos, la cantidad de sacrificios que les tocaba hacer a las familias durante ese tiempo, hermanos. Traer animales a un altar en holocausto, crucificarlo, que se quemara para ofrecérselo al Señor. Habían ofrendas de olor grato al Señor, pero habían ofrendas de olor poquito con olor no grato. Y esas eran las ofrendas de olor no grato, eran donde había pecado. Entonces se llamaban así. ¿Por qué? Porque el Señor requería ese tipo de ofrendas. ¿Para qué? Para perdonar a su pueblo. Entonces allí encontramos, añádense en ese estudio, porque Levíticos yo lo había pasado muchas cosas por encima y hay que tenerle mucha paciencia al libro porque tiene demasiadas cosas hermosas. Pero allí yo puedo entender que cuando nosotros entendemos eso y las aplicamos hoy en día, es lo que dice Efesios 4:31, que cuando habitamos en Él se nos va a quitar toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, toda malicia. Y pensemos, en esta semana hemos tenido ese tipo de cosas, o en el mes anterior. Necesitamos habitar con Cristo Jesús. ¿Cómo están nuestras cosas en nuestro hogar, con nuestros hijos o en el trabajo? Necesitamos habitar en Cristo Jesús, necesitamos permanecer, necesitamos entrar en ese sentir de que realmente necesito permanecer para dar fruto. ¿Fruto dónde? En mi casa, en el trabajo, en el hogar, aquí en la iglesia hay que dar fruto, porque el Señor nos va a hacer fructíferos. Entonces Jesús le dijo a los discípulos precisamente eso: ustedes ya están limpios porque han seguido mi palabra, porque la han guardado. Ustedes ya están limpios, ¿para qué? Para dar fruto, y fruto en abundancia. ¿Por qué? Porque guardaron la palabra. Entonces, hermanos, año 2023, estamos llamados a dar fruto. Amén. A dar buen fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto del año 2023? Hay buen fruto para cada uno de nosotros. Hay buen fruto, hermanos. Versículo 4. ¿Cuál es el requisito para dar fruto a nuestros invitados?
a toda la iglesia, ¿cuál es el requisito para el liderazgo? ¿Cuál es el requisito para los servidores? Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Pero cuando permanecemos en Cristo Jesús, Él va a permanecer en nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, hermanos. Ustedes han notado que cuando ustedes van a un supermercado, llámese Stop and Shop, Market Basket, usted va a comprarle allí unas florecitas a su amada. Y entonces, ¿qué sucede? Yo por lo menos cuando voy, yo miro las flores que tengan el botoncito cerrado, porque esas son las que cortaron más recientemente, están más fresquitas. Pero hay otras que seguramente la cortaron hace 3 días, están todas... Entonces uno no quiere esas, que donde las vaya, mi amor, toma, y llevarle un ramo de rosas todo marchito. Pues eso es lo que está hablando aquí, que nos marchitamos si no permanecemos en Él. Pero si permanecemos en Él, estaremos con un buen fruto y estaremos hermosos. Amén. No solamente en apariencia física, nuestras emociones, estaremos con gozo, estaremos con paz, estaremos tomando buenas decisiones porque Cristo habita en nosotros, y como Cristo habita en nosotros y nosotros habitamos en Él, entonces tendremos éxito y todo nos saldrá bien. Por eso Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Es lo mismo que nos está diciendo aquí Juan 15. Permanezcamos con Él, habitemos en Él y vamos a ver un año glorioso. No pongamos excusas, sino que digamos: Señor, este es mi año. En este año yo voy con todo contigo para ver un año fructífero en mi vida. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¡Wow! ¿Cuántos saben que sin Cristo Jesús no podemos hacer nada? No, de verdad. ¿Cuántos saben que sin Cristo Jesús no hacemos nada? Ahora, tú podrás hacer muchas cosas, muchas, y de hecho hacemos muchas cosas, pero ¿sabe qué? Las cosas poderosas que van a determinar nuestro destino y nuestra familia son en Cristo Jesús, hermanos. Por eso es tan importante habitar en Él, permanecer en Él. Por eso es tan importante meditar en su palabra. Por eso es tan importante tomar en serio nosotros las convocatorias y buscar que el Señor nos ayude para que podamos permanecer. Hermanos, prosperidad espiritual, madurez espiritual es para los que permanecen, hermanos. Amén. Para los que permanecen. Aquí el Señor nos está llamando hoy a permanecer para tener una vida fructífera en el año 2023. Amén. ¿Qué tal si inclinas tu rostro ahí por un momento para orar, para decirle: Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra me limpia? Empieza a agradecerle ahí al Señor, nuestros invitados. Díganle al Señor: Señor, tu palabra me limpia. Y en el nombre de Jesús quiero hacer un llamado primeramente a nuestros invitados. Si tú no has entregado tu vida al Señor, mira, considéralo, porque es tiempo que tu vida sea fructífera. Tal vez has tenido logros en diferentes áreas en tu vida, pero lo que el Señor tiene para tu vida en este tiempo es incomparable a lo que tú has logrado. Así es de que allí con tu rostro inclinado te hago una invitación, que tú le digas, porque es entre tú y el Señor, allí con tu voz baja, y dile: Señor, yo quiero permanecer. Cristo, yo te necesito. Dile: Cristo, yo te necesito. Y por eso hoy tomo la decisión, dile, de entregarte mi vida, porque hay decisiones que debo de tomar difíciles, porque también hay situaciones en mi vida que me han traído amargura, malicia, problemas. Pero hoy yo voy a confiar en ti, porque es entre tú y el Señor. Y diré: yo quiero confiar en ti a partir de hoy. No voy a seguir haciendo las cosas a mi manera, tal vez por capricho o porque me gusten o no me gusten,
Señor, hoy me rindo ante ti. Dile ahí al Señor y dile: Cristo, perdóname por mis pecados. Es una hermosa intimidad la que hay ahorita. Y que dile: Cristo, perdóname por mis pecados. Y dile: gracias por perdonarme, porque una vez que tú confiesas tus pecados, el Señor te perdona. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y dile: Señor, gracias por perdonar mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dile: Jesús, necesito permanecer en ti como nunca antes este año para poder ser fructífero, porque las cosas se me han caído tantas veces, pero en ti, Señor, yo sé que voy a prosperar. Y dile: gracias, Señor, soy tuyo. Si tú has hecho esta oración de corazón, al final del servicio se van a acercar nuestros hermanos del Ministerio de Compañerismo a darte una bolsita y un chocolate. Ahí dile: yo hice la oración de recibir a Cristo en mi corazón. Díselo para que ellos allí oren por ti aún más. Y para toda la iglesia, hermanos, este es el llamado: permanezcamos. Al liderazgo, servidores, dile: Señor, a partir de hoy, Señor, tu llamado es permanecer. Yo voy a permanecer, Señor, voy a hacerlo, Señor, porque yo quiero dar fruto juntamente con mis hijos y los hijos de mis hijos, Señor. Dile: cambia mi manera de pensar. Ya no quiero estar corriendo tanto, no quiero estar tan angustiado, tan angustiada, tan amargado, tan amargada. Mira todas esas situaciones de ira, mira toda esa situación que han venido en mi vida, y yo sirviéndote, Señor, y yo conociéndote como te conozco, Señor. Señor, perdóname, Señor, por todo eso que ha venido, Señor. No sé en qué momentos vino esa insensibilidad hacia tu obra, esa insensibilidad a compartir con mis hermanos. Perdóname, Señor, porque hoy yo quiero permanecer, porque tu palabra dice que tú nos limpias, tú nos podas. Y dile ahí al Señor: Señor, limpia y quita todo lo que tengas que quitar de mí. Quita todo aquello que me aparta de tener comunión contigo, de apasionarme por ti. Dale permiso al Señor, porque mi Padre el labrador es respetuoso. Dile: Señor, límpiame a través de tu palabra. A partir de hoy, pódame, Señor, porque esos procesos me van a servir para crecer más, para madurar, para ser fructífero en este año 2023. Padre, yo te digo, Señor, yo me pongo de primero aquí y te digo: limpia. Quita de mí todo aquello que no te agrada. Tú eres el labrador, tú eres sabio, tú eres estratégico, Señor. Quita de mí todo aquello que no es, Señor. Quita todos mis caprichos, Señor. Quita todo lo que hago impulsivamente y que no habito en ti ni permanezco en ti, Señor. Yo quiero permanecer en ti para tener una vida fructífera, para que mi casa sea fructífera y todo sea fructífero, Señor, aunque no tenga lo que tienen otros, sino tenga esencialmente allí en un cuartico lo necesario. Con eso yo me contento, Señor, pero que mi dedicación y mi pasión por ti sea más grande que cualquier cosa en el mundo, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos comprometemos contigo, no nos comprometemos con el hombre, porque tu palabra dice que la recompensa tuya no es en vano, Señor. Y hoy decidimos por ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Si nos podemos poner de pie en esta preciosa mañana para adorar al Señor. Si hay alguna persona que tenga alguna dolencia física, que tenga alguna enfermedad, puede pasar al frente para orar por tu vida, para que sea el Señor hoy fructificando tu vida en el área física. Si hay alguna persona, bendecimos aquí a mi hermana que pasó. Si hay alguien más que quiera pasar, queremos orar por ti. El Ministerio de Intersección tiene una oración para tu vida. ¿Alguien más quisiera venir al frente para orar por tu vida, por sanidad emocional, sanidad física? Hay tantas cosas que nos desequilibran, que nos tratan de derribarnos, pero hoy aquí hay unos hermanos que te amamos. Hay unos hermanos que somos sensibles a la necesidad tuya. Si hay algún hermano, una hermana que quieran venir aquí al frente para orar por ti, no te detengas, no te dé pena, porque es el Señor, es entre ti, el Señor. Dios las bendiga, las hermanas que están aquí. Dios te bendiga, hermana. ¿Quién más? El altar debería estar lleno, porque tenemos tantas cosas nosotros y el Señor quiere sanarnos. Da un paso de fe, que es el Señor. En el mismo instante que tú das un paso de fe, el Señor empieza a orar. El Señor empieza a orar porque Él ve un corazón que cree que en Él hay. La palabra del Señor dice que Él es galardonador para todos aquellos que creen que en Él hay.
Si las hermanas de intercesión pueden pasar a ministrar, por favor, a orar por estas preciosas hermanas y hermanos. Yo voy también a participar y allí con fe declaremos sanidad, declaremos milagros. No dudemos del poder sanador del Señor. Declaremos milagros poderosos en el Señor. Aquí es cuando la palabra empieza a operar. Esa palabra que ha venido a nosotros empieza a fluir. Declara con fe, no te detengas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los demás, acompáñenos a adorar al Señor en esta mañana de gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. A tus pies traigo lo que soy. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que a los pies de Cristo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí quiero permanecer. Permanecer en ti, tú en mí, Jesús. Aquí quiero permanecer en ti, tú en mí, Jesús. Quita todo desánimo de nuestros corazones.
Quita toda frialdad, Señor, en nuestras vidas. Quita toda muralla que se estaba interponiendo entre tu presencia y nosotros, Señor. ¿Y qué tal si con tus propias palabras dile: límpiame, Padre? Límpiame, Señor, con tu palabra. Límpiame con tu presencia. Límpiame con tu Espíritu Santo. Límpiame con tu sangre. Limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos. Limpia mi alma, limpia mis emociones. Limpia mi mente, mis pensamientos, Señor. Quiero permanecer en ti. Que mi corazón arda por ti. Que mi corazón se apasione más por ti, Jesús. Que mi alma tenga hambre, mi alma tenga sed solo por ti. Te rindo mi vida, te rindo mi vida. Te rindo mi vida. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Una vez más, dile: Señor, y aquí quiero permanecer, Señor, aquí. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Gloria al Señor. Mientras que los hermanos siguen ministrando, hoy tenemos un hermoso tiempo, porque el hecho de permanecer es examinarnos delante del Señor, y ahora tenemos un tiempo de gozo, de alegría, y es la cena del Señor. Es la cena del Señor. Un tiempo hermoso, hermoso, que quiero compartirles en esta mañana. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Mire lo que el Señor nos dice cuando queremos permanecer en Él, porque esto fue un momento de intimidad con sus discípulos, aquellos que permanecieron. Recuerdan que muchos se fueron porque les parecía difícil, pero se quedaron los que estaban al lado de Él. Y allí Él les dijo lo siguiente. Mire lo que les dice el Señor en Lucas 22:15. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El mismo Señor anhela compartir con nosotros de sus riquezas en gloria, aquellos que quieren permanecer. Y les dijo: cuánto he deseado comer. Ese comer es comunión antes que padezca, porque Jesús en ese momento iba a lo que iba a ser la crucifixión, iba a muerte, pero antes de padecer Él quería compartir un hermoso momento con sus allegados, con sus hermanos. Y en ese momento Él les abre su corazón. Versículo 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Él ya les está hablando cosas profundas, diciéndole: la próxima vez que nos veamos va a ser en los cielos, juntamente con todos aquellos que han permanecido en mí. Todos los que han permanecido en mí estaremos en las bodas del Cordero, en un lugar donde no hay dolor, no hay llanto, no hay amargura, no hay ira, no hay enojo. Un lugar reservado solamente para aquellos que han rendido su vida a Cristo Jesús. Y mientras tanto aquí en la tierra, qué hermoso, Señor, porque producimos fruto, y fruto en abundancia. Esa es la vida cristiana, hermanos. Esa es la vida entregada al Señor, que mientras estamos aquí en la tierra tenemos gozo, fructificamos, pero que tenemos un lugar en los cielos incomparable. Versículo 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo:
tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Cuál es el requisito para venir hoy a la mesa del Señor? Que tú hayas decidido entregar tu vida a Cristo Jesús, para que tú vengas a la mesa del Señor, porque aquí es donde empezamos a dar fruto. Pero ve, parte de que tu corazón se haya entregado al Señor, se haya rendido al Señor, para que el Señor te fructifique. Así es de que todos estamos invitados, a todos que hemos entregado nuestra vida al Señor. Si tú no las has entregado tu vida al Señor, acércate a uno de nuestros hermanos y dile: yo quiero entregar mi vida al Señor. No hice la oración porque a veces hay como temores, cosas, pero hoy es el día. Yo invito a la iglesia entonces que vengamos por el centro, tomemos el pan y tomemos el jugo que simboliza la sangre de Cristo, salgamos por los costados para compartir este tiempo de gozo, este tiempo que se inicia hoy para dar fruto en abundancia. Tomemos el pan, tomemos el jugo, salgamos por las esquinas y nos esperan para que todo lo hagamos de una sola vez. Recuerden que tenemos almuerzo misionero después de la Santa Cena. En la parte de atrás, nuestros invitados son más que invitados. Ya les compartí lo que tenemos. Un rico almuerzo, vale $10. En otros lugares mucho más costoso por la inflación, pero aquí el Señor multiplica todo, amén. El Señor nos multiplica todo para que alcance, para que sobre. Así es que qué glorioso. Celebramos con gozo, con alegría este llamamiento del Señor a compartir el pan, el jugo que simboliza la sangre del Señor, que fue derramada por nosotros, por nuestros pecados. Así es que es un tiempo muy hermoso. Este primer domingo de febrero nos preparamos nosotros. No se le olvide el ramo de rosas para su amada, este mes del cariño que se celebra. Escoja las recién sacaditas del jardín para que no se le marchiten. Recuerden, tenemos nuestra cena el próximo sábado con los pastores Guillermo y Yoli Reyes. Una cena bien rica. Vengamos, compartimos como hermanos. Va a ser un tiempo precioso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué hermoso es el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos das. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Venimos con gozo y alegría a este momento que el Señor anhela tanto para nosotros. Tomemos el pan y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por Cristo. Gracias porque tú lo entregaste como una ofrenda quemada, dice tu palabra, porque allí fue quemado el Señor por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Allí juntamente fue clavada, Señor, toda enfermedad y toda dolencia. Cristo, te damos gracias porque ese martirio lo sufriste en tu propia carne. No lo hiciste como ángel ni como Dios, lo hiciste como hombre. Qué tremendo, qué valor el tuyo, Cristo, ponerte tú y no nosotros. Te damos gracias hoy por tu cuerpo molido y tomamos este pan en acción de gracias por lo que tú hiciste por nosotros, por la redención de pecados y por tener una nueva vida en este tiempo. Comamos el pan, hermanos. Gracias, Señor. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Jesús en esa noche inauguraba el nuevo pacto en su sangre, porque anteriormente el pacto era con animales, pero ahora Jesús se puso en el holocausto, el sacrificio,
en sacrificio por nosotros. Así es de que gracias, Cristo, por esa sangre, porque la sangre tuya, Señor, nos ha redimido, Señor. Nuestros pecados eran negros, Señor, teníamos tantas cosas, pero esa sangre vino y nos dejó blancos delante de ti, Padre. Cuando tú nos ves a nosotros cubiertos con la sangre de Cristo, tú dices: hijo, valió la pena. El hijo que está sentado a la diestra dice: Padre, valió la pena que yo hubiera ido, porque mire, los cambiados, transformados, Padre, dando fruto. Gracias, Cristo, gracias por tu sangre. Bebamos la copa, hermanos. Así todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo viene por su amada iglesia, una iglesia fructífera, una iglesia que permanece para la gloria y honra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Antes de terminar celebrando en esta tarde, le recordamos el miércoles una cita con Dios. No se la pierdan, a las 7 de la noche. Y que la bendición del Señor siga sobre sus vidas cada uno de estos días de esta semana. ¿Qué tal si saludas a tu hermano y le dices que tengas una semana próspera, que tengas una semana bendecida y que puedas dar mucho fruto en esta semana? Dile, puedas dar mucho fruto en Cristo Jesús. Amén. Y he vencido sangre de Jesucristo, yo soy libre y he vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Soy libre. Y ese grito de victoria.